Vamos a pasar a la palabra de Dios, hermanos. Si recordarán, antes de que no estuviéramos el domingo, hemos estado hablando acerca del libro de Nehemías, ¿verdad? Sí, y Nehemías, permítame. Nehemías nos habla acerca de la importancia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ¿verdad? Sí, y hermanos, sabemos que cuando hablamos de muros, ¿verdad? Hablamos de protección, de seguridad, de cuidado, ¿sí? Y dentro de esos muros, hermanos, la Biblia nos habla en capítulo 3 que Nehemías delegó restaurar, en capítulo 3 nos habla 10 puertas, pero en su totalidad del libro son 12 puertas. Le pregunto, ¿el número 12 se repite en diferentes ocasiones en la Biblia? No los escucho. Amén. 12 tribus, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento, todo se repartió el trabajo entre 12. Tú vas a hacer esto, la tribu esto, tu tribu Judá esto, y así se fue. ¿Cuántos discípulos hubo? 12, ¿verdad? Sí. Y podemos ver que el número 12 tiene mucha numerología en la palabra de Dios, pero también el número 10. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. ¿Cuántas vírgenes hubo? ¿Cuántos leprosos hubo? 10, ¿verdad? Y bueno, conocemos la historia. Entonces, hermanos, creo que es de suma importancia tener la actitud que Nehemías tuvo. Recuerden que no sé si vi el título del hermano Julio, ¿verdad? Habló acerca ¿de qué habló? A ver, díganme, ¿de qué habló? ¿De qué? ¿Sí se recuerdan o no? ¿Sí? ¿Cuál era el tema del pastor Julio? ¿Será, no será? Ahora sí, vamos a apagar el aire porque no los escucho. No sé qué. ¿Sí? Yo recuerdo que habló acerca de las pruebas, ¿verdad? De vencer ante la adversidad. Amén. Entonces, lo decíamos, capítulo 1 ya lo estudiamos, capítulo 2 también la mayor parte. Ahorita vamos a ver una parte del capítulo 2. Capítulo 3, hoy lo vamos a tomar unos versículos. El capítulo 4 ya aún lo hemos también hablado, que habla acerca, literalmente, la lucha que hay entre Sanballat y Tobías, ¿verdad? Contra Nehemías y el pueblo, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado. Pero vamos por favor a capítulo 2. La última parte, versículo 16, Nehemías 2:16. ¿Estamos ahí? Amén, amén. ¿Se escucha atrás? ¿Se entiende atrás? ¿Sí? Bueno, voy a tratar de tener así el micrófono porque de repente me mencionan que no se entiende. De hecho, alguien de audio nos había dicho que era necesario poner unas bocinas en la parte de atrás para que se escuchara mucho mejor, ¿verdad? Ahí estamos pendientes. Dice, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido. ¿Se recuerdan qué hizo Nehemías? Fue a darle un rondín a lo que es los muros, ¿verdad? Dice, yo había ido. Dice, ni qué había hecho, ni hasta dónde, perdón, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Versículo 17 dice, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Dice, venid, ¿qué dice? Y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en ¿qué? Oprobio. La palabra oprobio, bueno, vamos a leer, creo que falta un versículo. Versículo 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien.
Dice, pero cuando oyeron, bueno, hasta ahí, dejemos eso ahorita, hoy no lo vamos a hablar. Hasta el versículo 18, ¿verdad? Qué interesante es lo que hizo Nehemías. Primero, se fue con personas que eran importantes y fue a dar una vuelta a todo lo que estaba destruido, ¿verdad? Decíamos hace 2 semanas que era importante agarrar visión, ¿verdad? En el caso de Nehemías, fue a ver los lugares destruidos, quemados, arruinados, con cascajo, ¿verdad? Sí, y tal vez alguien que vea eso le causará ansiedad, depresión, desánimo, o querrá irse a su casa rápido porque ha de pensar que lo van a poder a levantar, ¿sí? Pero en el caso de Nehemías, vio la oportunidad de ¿qué? De levantarse, ¿sí? Venciendo el oprobio. Cuando hablamos de la palabra oprobio, podemos hablar de la palabra vergüenza, ¿sí? Pero también podemos hablar de la palabra deshonra, ¿sí? Podemos agregarle ruina, miseria, pobreza, escasez, todo esto, hermanos, pero sepamos que en el Señor nos podemos levantar y podemos reedificar nuestra vida en todas las áreas que puedan estar destruidas. Si bien recordarán el pasaje de Jeremías 1:10, Jeremías 1:10, por favor. Amén. Vamos a esperarlo tantito. Dice, mira que te he puesto en este día sobre ¿qué? Sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Luego dice una versión, y también para edificar y para plantar. Creo, hermanos, que es necesario que nosotros siempre, como creyentes en nuestra vida, sepamos que hay cosas que tenemos que mejorar. Aún habrá cosas que tenemos que mejorar como iglesia, claro. Habrá cosas que tenemos que mejorar como matrimonio, claro. ¿Sí? No podemos decir, hermanos, si alguien algún día usted llega y dice, bienvenido a la iglesia perfecta, huya, sálgase de ahí, ¿verdad? Porque no la hay. ¿Sí? No la hay. ¿Por qué? Porque solo la perfección es encontrada en Dios, ¿sí? Solo la verdadera santidad solamente es encontrada en Dios y Él nos comparte de esa santidad. Vamos por favor al versículo 17 de Nehemías 2:17. Dice, y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, que dice, y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza. ¿Qué representaba Jerusalén? La ciudad de Dios, el lugar donde Dios habitaba, ¿verdad? Un lugar ideal para los judíos, ¿sí? Ahora, si no le creían o no sentían la espiritualidad, Nehemías les tuvo que decir en el versículo 18, el rey está conmigo. No refiriéndose a un rey celestial, sino a un rey terrenal, ¿sí? Artajerjes está conmigo y me ha dado cartas, y ahora ¿qué? Hasta se reanimaron, ¿verdad? Ahora sí le vamos a echar ganas, porque no solamente vienes con la ayuda de Dios o con la encomienda de Dios, sino también has sido ayudado y has hallado gracia delante de los hombres. Hermanos, creo que le decíamos, siempre tenemos que mejorar, siempre tenemos que estar dispuestos. Viene lo que es el retiro que estamos planeando y es una oportunidad ¿para qué? Para reedificar nuestra vida. Yo le he enseñado, y los que ya tienen un poco de tiempo en la iglesia, le hemos dicho que la vida espiritual es algo que se cree y que se construye, ¿verdad? Yo inicio creyendo, le entrego mi vida al Señor, me lo acepto como mi único y suficiente Salvador, gloria a Dios por eso, pero no me puedo quedar ahí. ¿Por qué? Porque dice la parábola del sembrador que vendrán situaciones ¿a qué? A opacar la semilla, a ser pisoteada, a ser comida por las aves, los afanes de este mundo. ¿Y qué pasa? La persona que creyó y que sintió bonito, nunca más la volvimos a ver en la iglesia. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se inicia creyendo, pero se continúa ¿qué? Construyendo, leyendo la palabra. Yo le he dicho, hermanos, el que vengas a la iglesia te ayuda a edificar una enciclopedia de ¿qué? De tomos en los cuales los mensajes se pueden convertir en un tomo de ayuda. Yo sé, hermano, que en este año
En este año que vivimos, las enciclopedias ya no se usan. ¿A alguien le gusta usar las enciclopedias? Algunos de los jóvenes dirán, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? Yo recuerdo que mi mamá, ahí con su estética, hacía los esfuerzos por comprarnos las enciclopedias. Iba a un vendedor y decía, mira, aquí le tengo los 12 tomos de la secundaria y aquí van a encontrar. No recuerdo que la hayamos leído mucho, ¿verdad? Sí. Pero se esforzaba por comprarnos la enciclopedia. ¿Sí? Y obviamente en los libros hace 20 años o más de 20 años eran algo muy valioso. Hoy le buscas aquí y si el maestro se está equivocando aquí dices, maestro, aquí esto está mal, ¿verdad? Sí. Creo, hermanos, que en ocasiones si decimos que los mensajes, la palabra de Dios, lo que vamos construyendo como cristianos es una ayuda, ¿verdad? Y que tenemos que ir a Dios, queremos que literalmente Dios nos conteste como esto, ¿verdad? Rápido, le pongo ahí rápido, ¿cuánto les gusta googlear y ver, solucionar todo aquí? A mí me gusta mucho eso. Veo, a ver, que el carro trae un ruidito así y le busco y dice, aquí está. No lo arreglo, pero ya sé qué tiene, ¿verdad? Sí. No, y a mí me gusta a veces investigar las palabras, los versículos. Me gusta mucho investigar, ¿verdad? Pero no se puede asemejar a mi relación con Dios. Mi relación con Dios es mucho más despacio. Mi relación con Dios es yo lo tengo que buscar y tengo que, ¿qué? Aquí esto me da la información. No, yo a Dios le tengo que dar mi información. No porque Él no la sabe, Él sí la conoce. Pero Él, ¿qué? Él quiere hacer cosas nuevas, cosas poderosas en mi vida. Él quiere hacer un cambio en mi vida. Y hermanos, en el libro de Nehemías nos habla acerca de las 12 puertas. ¿Sí? ¿Alguien las has escuchado? Yo se las voy a enlistar. Ahorita vamos a ver el significado de ellas. Fíjense, está la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta de Efraín, la puerta de la cárcel, la puerta del juicio. Todas ellas. Y todas ellas tienen una enseñanza particular para nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, yo le pregunto, ¿usted está dispuesto a reedificar en su vida? ¿Está dispuesto a reconstruir? ¿Sí? Hay áreas en nuestra vida que necesitan una restauración. Hay áreas en nuestra vida que necesitan una reconstrucción. Y cuando hablamos de reconstrucción, ¿qué quiere decir? Que hay que derribar, que hay que cortar, que hay que sacar, que hay que quitar lo viejo para que venga lo nuevo. Y en ocasiones tal vez lo que necesitamos es que no estamos mal, no estamos destruidos, pero sí necesitamos una renovación. ¿Qué dice Romanos 12:2? ¿Alguien lo conoce? Romanos 12:2. No os conforméis. Vamos a verlo en la pantalla. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea ¿qué? La voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿es necesaria una renovación? Claro. ¿Es necesario hacer cambios en nuestra vida? Claro. ¿Es necesario tener una renovación como iglesia? Claro. Sí, hermanos, hemos estado orando y por comentarle, desde que el pastor Víctor Segura vino y oró por nosotros y habló unas cosas y enseñó la palabra, vinieron cosas a nuestra mente y a nuestro corazón que necesitamos hacer. Si bien, hermanos, somos una iglesia pequeña, pero necesitamos afirmar muchas cosas que no lo hemos hecho, por una cosa o por otra. ¿Sí? En caso de nosotros, el que mi esposa se embarazara y luego viniera la bebé, hubo ella obviamente ella no es la responsable de eso, la bebé, pero sí para nosotros hubo ¿qué? Un alentamiento, si le puedo decir así, ¿verdad? De ver cómo está la bebé, el nacimiento, el alumbramiento, la recuperación de la cirugía, todo esto, que esto es parte de la vida, sí. Pero que ministerialmente en algún momento descuidamos ciertas cosas y tenemos que retomarlas. Es normal, ¿verdad?
Es normal, ¿por qué? Igual cuando una pareja, ¿verdad? No necesariamente pastores, pero servidores en la iglesia se casan y tienen un bebé, les va a costar, ¿sí? Hay personas que deciden dejar su ministerio por un momento, ¿por qué? Porque el bebé, imagínense si Dios le permite tener tres bebés al mismo tiempo. Yo conozco a un pastor, ¿verdad?, que Dios le permitió tener 3 bebés al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacía el domingo? Hermanos, no voy a ir a la iglesia porque ya íbamos a salir y los 3 se hicieron del baño. ¿Qué hacía el pastor? Bueno, buscó la ayuda, buscó a alguien y siguió adelante. Se detuvo su ministerio en un momento, claro, es normal, ¿sí? Porque los hijos demandan muchas cosas cuando son pequeños, ¿sí? Ahora, se detuvo en el sentido de la rapidez, pero no se detuvo en el sentido de seguir caminando. En este caso, lo creo, hermanos, que si nuestro ministerio por algún momento se detuvo por algunas cosas, por ciertas prioridades, hoy creo que tenemos que renovarnos. Hoy creo que tenemos que reedificar. Hoy creo que tenemos que levantar la cabeza y seguir adelante. ¿Por qué? Porque si no seguimos adelante, entonces le daremos la razón a aquellos que buscan nuestra ruina. Le daremos la razón a aquellos que se levantan como los brujos y los hechiceros. ¿Para qué? Para secar la iglesia, para secar a los pastores y para que esto se acabe y para que la maldad gobierne en el mundo. Por eso no deseamos eso. Deseamos creerle más al Señor, deseamos creerle más a su palabra, deseamos creernos y apegarnos a ellos, a Él, ¿verdad? Y creer que Él puede hacer algo nuevo en nuestra vida. No importa de dónde hayas caído o lo que hayas hecho, o aún tal vez no hiciste nada, pero no estás conforme. Dios puede hacer algo nuevo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él puede hacer algo nuevo y levantarte y darte nuevas fuerzas, de decir, sigue adelante, ¿verdad? En ocasiones la vida se asemejará a andar en la bicicleta o andar aprendiendo a andar en bicicleta. ¿Cuántos se cayeron cuando estaban aprendiendo a andar en bicicleta? ¿Verdad? Todos, me imagino que todos. Yo recuerdo que una vez quise hacer una suerte por ahí, ¿verdad? Y me abrí las manos, ¿verdad? Y alguien pasó un samaritano y me ayudó y me compró una gasa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos no nos hemos caído? Muchos. Pero hoy, hermanos, es tiempo de restauración, es tiempo de reedificar, es tiempo aún, ¿verdad? Dicen por ahí, es tiempo de sacudirnos. De sacudirnos en el sentido como el trigo, ¿verdad? Sacar lo mejor de nosotros. En caso, si el enemigo por algún momento te tuvo atribulado, angustiado o ocupado, hoy tienes que decirle, Señor, yo quiero reedificar. Señor, yo me quiero levantar. Señor, yo quiero hacer algo nuevo para ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Hermanos, qué importante es la reedificación de los muros. Alguna vez ya hablé acerca de un mensaje que le llamamos muros de protección, ¿verdad? Pero qué importante es que nosotros, hermanos, como el pueblo de Dios, ¿verdad?, seamos personas que cuidemos los muros y las puertas de nuestra vida. ¿Por qué? Sabemos que en el contexto espiritual, el abrir una puerta es una ¿qué? Una oportunidad para que el enemigo entre y conquiste o destruya, ¿verdad? Por eso es necesario reedificar. Por eso es necesario reparar las puertas de nuestra vida, del ministerio, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Aún, hermanos, siento la necesidad de tener una reunión de matrimonios. Uno comúnmente como iglesia espera el 14 de febrero o ese mes para hacer algo de matrimonios. Pero hermano, los matrimonios necesitamos ayuda todos los días, todas las semanas, ser instruidos. Y no porque sean malos, no, sino porque el matrimonio es complejo. ¿Cuántos dicen amén? No tenga miedo, ¿verdad? Al varón no tenga miedo, ¿sí? Ahora, no se espanten los que van para allá. No, hay una bendición. No digan, ay, no. Pero mayor es el gozo, ¿verdad? Sí. Pero obviamente el conocerse como pareja, como matrimonio, los hijos, no es que sea complicado, es que la vida es complicada. Ser joven, ser soltero también es complicado. Nada más que ahora ya tienes una ayuda idónea, amén. Entonces, hermanos,
Satanás, el enemigo por excelencia de los creyentes, siempre se presenta con astucia, dice la Biblia, como una serpiente o también como un león rugiente viendo qué devorar. Debido a esto, las puertas son muy importantes, pues ellas son las que dan la libertad de entrar y salir a los hijos de Dios, y los que deben cerrarse por todo lo que no es santo o tenga origen dudoso. Dice Nehemías 7, 2 y 3, dice, abriéndose recién cuando se ve claramente, ¿verdad? Entonces, estas 10 puertas que dice capítulo 3 de Nehemías, ¿verdad? Y después capítulo 8 y capítulo 12 nos dice otras 2 puertas más. Representan cosas importantes para nuestra vida. Número 1, la puerta de las ovejas. Vaya por favor conmigo al 3:1. 3:1 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta ¿de qué? De las ovejas, ¿verdad? Dice, y ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel, ¿verdad? ¿Qué representa la puerta de las ovejas? Por esta puerta ingresaban aquellos animales que serían ofrecidos sobre el altar. La puerta de las ovejas y los sacrificios nos hacen pensar en el Señor Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. También decía otra interpretación que la puerta de las ovejas representa la preparación y el discipulado. Aquí. Amén, amén, amén. Adiós. Ya. Decíamos, la puerta de las ovejas representa, sí, nos hace recordar, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Romanos, ¿verdad? Romanos 12:1. ¿Cuál es nuestro culto racional? Dice, gracias, que presentéis vuestro cuerpo, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Creo, hermanos, que la puerta de las ovejas sí nos recuerda el sacrificio, hecho por Jesús, pero también nos recuerda lo importante que nosotros tenemos que venir a la casa de Dios, a dar una ofrenda de adoración en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por lo tanto, como esta puerta nos habla de Cristo y su sacrificio, en los primeros que debemos de pensar, ¿verdad? Sí, es en nosotros recordar siempre el sacrificio de Jesús en la cruz. La número 2, por favor, ahí es versículo 3. Dice, los hijos de Sena edificaron la puerta de, ¿qué dice? Del pescado. Ellos enmaderaron y levantaron sus puertas y sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta del pescado. ¿Qué relación tiene en nosotros la puerta del pescado? ¿O qué relación tiene en una simbología el pescado en la Biblia? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Os haré qué? Pescadores de hombres. ¿Sí? Creo, hermanos, que la puerta del 2, la puerta de pescado, hace referencia a la importancia de ser evangelismo como iglesia. Si bien la puerta 1 nos hace recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Sí, nuestros pecados fueron en él. La número 2 nos recuerda sobre la importancia de algo que dijo Jesús llamado la gran comisión. Id y predicad el evangelio ¿a qué? A toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿a qué? A que guarden todas las cosas. Dice Mateo 13, 47 y 48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo, ¿qué dice? Lo echan fuera.
Si bien, hermanos, habrá gente que rechace el evangelio, hay gente que, dice Romanos 8, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Sí. Habrá gente que está esperando que le hables del Señor. Habrá gente que está esperando que le hables de Cristo. Y también habrá gente que tú le hables y no quiera nada. ¿Sí? Pero no desperdices la oportunidad. Creo que decíamos que como iglesia, si Dios nos llama a reedificar, bueno, una de las cosas que tenemos que reedificar es buscar hacer la obra evangelística, ¿verdad? Compartirle a aquellos que no conocen aún. Hermanos, no esperemos a estar en una situación extrema para decir, ahora sí tuve que hablar. ¿Sí? Que nuestros vecinos conozcan que somos creyentes, que nuestros vecinos conozcan que pueden venir a la casa y orar por ellos, ¿verdad? Sí. Por eso la importancia del evangelismo. La puerta número 3, la puerta vieja. Es conveniente considerar esta puerta, ya que es natural que las personas se cansen de lo que conocen y procuren las cosas nuevas, las novedades, como ocurría en unos personajes del libro de los Hechos llamado atenienses. Hermanos, la puerta vieja nos llama o nos invita a siempre tener una renovación de pensamiento. ¿Qué decíamos en Romanos 12:2? No os conforméis, ¿qué? ¿A este qué? A este siglo, sino ¿qué? Transformaos por medio de la renovación de vuestra ¿qué? De vuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. Déjame le doy vuelta. Entonces, la puerta vieja nos habla de mantener lo que ha sido también desde el principio, que es la fe, ¿verdad? Nuestra creencia en el Señor. Aún, hermanos, hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿verdad? Que no traspasemos las sendas antiguas que pusieron nuestros padres. También la puerta vieja sí nos habla de la renovación, pero también nos dice, cuida tu fe, ¿verdad? Sí. ¿El mundo está cambiando en fe? Sí. Leía por ayer en la noche que hubo un congreso, ¿verdad?, global en una iglesia de Estados Unidos, ¿verdad? Y que de repente pusieron a un hombre a bailar en un tubo, ¿verdad? ¿Sí? Tiene un nombre ese tipo de baile, pero no lo quiero decir, ¿verdad? Y lo pusieron a bailar en un evento de varones, en una iglesia, ¿verdad? Al siguiente día un predicador que le tocó compartir, tomó el lugar y habló del error que se había tomado, habló de las cosas que estaban mal. ¿Y qué hizo la comunidad de esa iglesia? Lo sacó de ahí. ¿Sí? El mundo está cambiando. Por eso es necesario nosotros afirmarnos en el Señor. Número 4, la puerta del valle. La puerta del valle, ¿qué es un valle? El valle es un lugar asentado que alrededor de ello está algo más alto, ¿verdad? ¿Sí? Podemos decir que usted ha escuchado que a la Ciudad de México le llaman el Valle de México. ¿Por qué? No como aquí, pero sí alrededor hay lugares altos. Vas hacia Cuernavaca y es de subida, ¿verdad? Vas hacia Toluca y es de subida. Vas hacia Puebla y también tiene sus subidas, ¿verdad? Entonces, por eso se le conoce el Valle de México. También, obviamente, porque es un lugar que era muy verde y que fue construido sobre agua. ¿Sabía eso? ¿Verdad? Por eso hay ciertos asentamientos ahí en Ciudad de México, ¿verdad? ¿Sí? Dicen que la torre latinoamericana, ¿verdad?, se va bajando, ¿sí? O aún lo que le conocían como la Basílica de Guadalupe, que es la viejita, ¿verdad?, la del centro histórico, también se está yendo de lado, ¿sí? Ahora, ¿qué nos está diciendo la puerta del valle? Nos está diciendo que es algo bajo. Por lo tanto, nos dice que es importante vivir en humildad ante el Señor, ¿sí? Si bien, hermanos, sabemos que nosotros necesitamos que ser personas que amamos a Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Sed qué? Mansos como qué? Mansos como palomas. No me gusta lo que dice que seamos astutos como serpientes, porque la serpiente es del diablo, ¿verdad? Pero sí dice que seamos inteligentes, que discernamos, que seamos sabios. Dice Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
¿Qué dice el Señor? Que soy manso, no menso, manso y humilde. La mansedumbre es una virtud que pocos tienen y que muchos de los que no la tienen buscan pisotear a aquellos que sí la tienen. ¿Por qué? Porque la gente piensa que una persona mansa es una persona dejada, ¿verdad? Pero muchas veces no es que sea dejado, es que es más prudente que tú. Hola, ¿verdad? Una persona mansa, dicen, ay, es que te están viendo la cara. Tal vez tú no sabes que esa persona tiene tanto amor y tanto mansedumbre y tanta bondad que puede regalar algo. No, pero es que te están pidiendo, no, pero es que alguien dijo, no, es que las personas mansas y humildes, ¿verdad? Quieren comprar el amor de la gente con regalos. No, lo que pasa es que a ti no te alcanza. ¿Sí? Y hay personas que son generosas, son bondadosas y que no les importa que diga lo que diga la gente. Así son. Yo quiero invitarte, hermano, hermana, que seamos mansos y humildes. Mansos no quiere decir que tengamos poca fuerza, sino que quiere decir que seamos templados. Un caballo pura sangre, adiestrado, amansado, es igual de fuerte que el que anda en el campo o el que anda salvaje en la montaña. Es igual de fuerte. Lo que pasa es que su fortaleza está controlada. ¿Sí? Entonces, hermanos, la puerta del valle nos dice, sean mansos y humildes como el Señor lo es, de corazón, ¿verdad? Dice Santiago 4:6. Santiago 4:6, por favor, para terminar ese. Dice, ¿qué dice? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste ¿a quién? Y da gracia a los humildes. ¿En qué número vamos de puerta? La 4. Me gusta esta puerta por lo que representa, pero puerta del muladar. El muladar, hermanos, era el lugar donde se tiraban los desperdicios, la basura. Y creo que lo que nos está diciendo la puerta del muladar es que para edificar hay que sacar la basura. No sé si usted ha visto esos videos por ahí, ¿verdad? O aún en la casa. El día que está desordenada la casa, se ve feo. Usted un día, tal vez por diferentes cosas a veces, ¿verdad? Yo lo he visto que a veces, tal vez el carro lo tenemos bien sucio, el carro. ¿Sí? Y decimos, no, este carro ya vale menos, ¿verdad? Pero de repente se aparece por ahí el coyote, ¿verdad? Y dice, te lo compro. No, ¿cuánto? No, pues ya deme lo que usted quiera. Ya, se lo llevan el carro, ¿verdad? Y le dan una lavada, le arreglan ciertos detallitos. Y si tú lo vendiste en 1,000, el coyote lo vende en 10,000, por decir una cantidad. ¿Por qué? Porque necesitaba solamente una limpieza. Hermanos, creo que la puerta del muladar nos recuerda la necesidad de sacar las cosas que hay en nuestra vida que no son importantes o que representan basura, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo el Señor a través del apóstol Pablo cuando habla acerca de la circuncisión? En el Antiguo Testamento era física, era el corte del prepucio, ¿verdad? La señal de Abraham. Pero en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, dice que la circuncisión ya no sea del prepucio, sino sea del ¿qué? Del corazón. Sacar las cosas del corazón que no le ayudan. Cortar las cosas del corazón. Me imagino, heridas del pasado, claro. ¿Sí? Situaciones que en algún momento no hemos podido manejar, claro, entregárselas a Dios. Recordemos la necesidad de limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad de Cristo. Que eso lo dice en 2 Corintios 7:1. Hermanos, la puerta del muladar nos recuerda que tenemos que ir a Dios y pedir el perdón de nuestros pecados. Ahora, cuando hablamos de pecado dentro de la iglesia, donde se supone que todos son conversos, ¿verdad? No hablamos porque alguien vino y le dijo al pastor la vida de alguien más. No, lo hablamos porque el pecado, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos, ¿qué? Que nos asedia. El pecado está buscándote
para que en el momento que abras una puerta, caiga y te haga pecar. Le decía a los hermanos que el enemigo, cuando ya has venido a Cristo y te has convertido a Él y le has entregado tu vida, tal vez tus luchas ya no son como las de antes, ¿verdad? Tu lucha ya no es ya no andas drogándote, tu lucha ya no es andar tomando, quiero pensar, ¿verdad? El tuyo es tuyo. Ay, perdón. Sí, ya. Ok. Tu lucha tal vez ya no es como las que están allá afuera, ¿verdad? Sí, ya quiero pensar que has nacido de nuevo y ahora lo que deseas es hacer lo correcto. Pero imagínate que tú quieres hacer lo correcto y el enemigo se levanta y te pone una prueba, más bien no una prueba, un ataque. Porque la Biblia nos habla acerca de que tenemos una lucha, ¿verdad? Y que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pero si tú, hermano, no eres fiel al Señor, no te entregas a Él totalmente y estás por ahí, ¿verdad? Todavía traes cochinero en el corazón, no has ido a la puerta del muladar, entonces tú le estás diciendo al enemigo: mira, aquí le dejé una orejita, una orillita, te emparejé la puerta, Satanás, por si quieres venir. Tú ya sabes de lo que me gusta, ¿verdad? Por eso es importante. Amén, amén. Siguiente. Bueno, para terminar, la puerta del muladar, dice Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. La maldad, el pecado. Hablando del pecado, la Biblia nos dice que el pecado se asemeja a ropa sucia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces Él quiere cambiar nuestras ropas. Siguiente puerta, la puerta de la fuente. Hermanos, qué interesante es la puerta de la fuente. Creo que es de gran bendición. Hermanos, el agua es un elemento vital. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Sabe que el ser humano puede vivir muchos días sin alimento, pero pocos días sin esto? ¿Verdad? Sí. Esta fuente nos sugiere lo que encontramos en Dios. ¿Fuente de qué? Diga conmigo: fuente de agua viva. El hombre lo desecha y cava por sí mismo cisternas propias para que se rompa, pero que se rompen y no retienen el agua. En Jeremías 2:13 nos habla acerca de la soberbia del pueblo de Dios al hacer una cisterna o una fuente para sí mismos, ¿verdad? Que eso le llamamos apostasía, ¿verdad? La apostasía es negar la fe y creer que lo que yo hago es suficiente para estar bien. Pero sepamos, hermanos, cuando hablamos de la puerta de la fuente, nos hace recordar de dónde provienen las cosas. ¿Sabe que la palabra padre significa fuente? ¿Sí sabe eso? Por eso también cuando decimos que el padre debe ser proveedor, ¿por qué? ¿Sí? O los padres pueden ser proveedores, ¿por qué? Porque de los padres proviene ¿qué? Sí, proviene la vida de los hijos, pero también proviene, ¿verdad? Sí, la vida. ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso tenemos un Padre celestial. Vamos a continuar. La siguiente. Ahora, estas dos son muy similares. La puerta de las aguas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si alguno tiene sed de mí, o si alguno tiene sed, ven a mí y beba. Y de su interior, ¿qué dice? Correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Ahora, hermanos, la puerta del agua representa hacer también la limpieza. Si usted recuerda, dice el Señor Jesucristo en Juan 7, que dice que hemos sido limpiados, ¿por qué? Por la palabra. Juan 7, 37 y 38, si me lo pones en la pantalla. Si me pueden cambiar el micrófono, como que se escucha mucho eco.
Sí, ok, mucho mejor. Amén. Vamos a continuar. Decíamos, la puerta de las aguas. Esta puerta nos habla de la importancia de la palabra. En las escrituras encontramos muchas veces que como el agua es un símbolo de la palabra. Le decíamos, ¿verdad? 7:37 y 38 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Entonces, la puerta, tanto de la puerta de la fuente, como nos recuerda que de ahí, ¿verdad?, proviene todo del Señor. En caso de la puerta de las aguas, nos dice que nosotros somos limpiados a través del agua que representa la palabra de Dios. Dice en Juan 15:3, dice, el Señor dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También leemos en Efesios 5:25 y 26, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, que dice, por la palabra. Entonces, hermanos, la puerta de las aguas nos enseña acerca de que el Señor nos limpia a través de su palabra. ¿Cómo nos puede limpiar a través de su palabra? ¿Acaso necesito agarrar la Biblia y hacerle así? Obviamente no, ¿verdad? Pero sí creo que cuando nosotros leemos la palabra y nos dice un consejo, nos da una palabra, nos da un consuelo, en eso que sale la desconfianza, sale el temor. Cuando nos dice, ¿verdad?, la palabra, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. La vara y el cayado del Señor te fundirán aliento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le estamos pasando mal, tenemos que tener la seguridad en la palabra que nos va a limpiar de todo temor, de toda angustia, de todo pensamiento, ¿sí? Pero si no lo es así, es porque le estamos dando más autoridad a lo que se mete a la cabeza que lo que ya Dios nos ha dicho y nos ha puesto en su palabra. Siguiente, por favor, la puerta de los caballos. La puerta de los caballos que está, déjenme, ya no los leímos, pero está en la puerta de los caballos, versículo 3:26. 3:26 de Nehemías. Dice, y los sirvientes del templo que habitaron en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas, al oriente de la torre de Bresalía. No, ese es de las aguas. 3:28, gracias. Dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Qué interesante es, hermanos, la puerta de los caballos, que nos enseña a prepararnos para la guerra, ¿verdad? Si bien Israel estaba en esto de la restauración, pero ¿qué decía, verdad? ¿Qué dice Nehemías? Que en una mano tenía la espada y en la otra mano tenían, no sé, una herramienta de trabajo en la cual ellos estaban, ¿qué? Alertas a lo que estaban haciendo, alertas a la construcción que estaban haciendo o reconstrucción, y alertas a Sanbalat, a los árabes, a Tobías, que podían venir a atacarlos. Entonces, hermanos, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla, ¿más qué? Mas Jehová es el que da la victoria. Y le decía ahorita, el creyente que busca agradar a Dios va a ser atacado, ¿verdad? El creyente que no busca agradar a Dios va a ser tentado en muchas ocasiones, o en parte, ¿verdad? O más bien el enemigo lo va a querer tener ahí bajo gobierno, ¿verdad? Entonces el creyente en un momento puede ser tentado, pero sepamos
que el Señor pelea por nosotros. Sepamos que Él está con nosotros. Dice aquí, ¿verdad?, que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Hermanos, lo decíamos, que la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados y potestades. Pero también nos dice, ¿verdad?, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Le pregunto, ¿un creyente que desarrolle una vida espiritual tendrá luchas espirituales o no? Claro, sí. Recuerdo, antes de irnos decidimos un día tomar un día con los niños, ¿verdad?, con los colaboradores, con Julio y Mari Carmen y Sinaí, con mis niños, a salir a una alberquita, ¿verdad? No, pues ya nos vamos y esto y todo, nos vamos a preparar, porque ya no nos habíamos ido a México. De hecho todavía no decíamos comprar los vuelos, ¿verdad? Bueno, mínimo nos vamos a ir a la alberquita. Y de repente una persona nos llama y nos da una noticia que no es muy agradable, ¿verdad? Alguien que dice, nos da las gracias en la iglesia, y que nosotros como pastores dimos hasta de más, ¿verdad? Sí, pero bueno, por Dios lo hacemos. No estoy cantando nada, yo lo hago por Dios. No hay ningún problema. El problema no era que esa persona se quedara o se fuera. Ya sabemos que es parte de la iglesia, ¿verdad? Aún nosotros siempre estamos orando que Dios haga su obra, que nos cuide, que nos guarde. No hay problema, ¿sí? Pero si yo dejo que ese tipo de situaciones perturben mi vida y no contraataco no me refiero a contestarle a la persona, no me refiero a eso. Contraatacar es seguir con los planes que yo ya tenía. Porque imagínense si yo les digo, ¿saben qué? Mejor no vamos. Y les digo a mis hijos, no vamos. Y escuchan mis hijos que es por alguien de la iglesia. Yo estoy, ¿qué?, sembrando en ellos amargura hacia la misma iglesia. No solo a mis hijos, la hija de Julio y Mari Carmen, aún en ellos mismos, aún en el corazón de mi esposa. ¿Qué hicimos? Al principio sí nos sacudió, nos retrasó un poquito, pero al final nos fuimos y se nos olvidó. No porque no fuera importante esa persona, claro que era importante, pero no más importante que mi familia y que mi estabilidad. ¿Sí? En este caso nos fuimos, lo hemos dicho, yo ya le he dicho a ustedes, ¿cómo quitarle la importancia a la opresión? Córtale la cabeza a la serpiente, en el sentido de, si eso te quiere robar la paz, dale la vuelta. Nos fuimos para allá, los niños se la pasaron bien, asamos un pollito, nos venimos ya a cierta hora a la casa y seguimos adelante. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no me preparo para la batalla? Si no estoy listo y digo, ay no, pues ya 1-0 voy perdiendo con el diablo. Y no solamente me afectó a mí, sino en ese día pudo afectar a mis hijos, pudo afectar en caso a mi esposa, pudo afectar a los colaboradores, ¿verdad? Y aún hasta los hermanos que nos habían prestado ese lugar. ¿Cómo que no van a ir por eso? Hermanos, algo que el enemigo quiere hacer, el enemigo no nos quiere robar el dinero de la cartera. El enemigo no te quiere robar a la esposa. El enemigo no te quiere aún robar a tus hijos. Lo que el enemigo quiere hacer es robarte el gozo de tu salvación. Lo que el enemigo quiere hacer es echarte la fiesta a perder, si lo puedo decir así. Lo que el enemigo quiere hacerte es que no disfrutes lo que tienes. ¿Sí? Así tengas poco o mucho, eso no es lo importante. Lo hemos dicho, ser una persona bendecida es tener la dicha de disfrutar lo que tengo. Así tenga para agua o tenga para coca, así tenga para estar en Cancún o estar en la presa de la Boca, ¿verdad? Es lo que el enemigo es que quiere opacar lo que Dios te ha dado, echar a perder lo que Dios te ha dado, que ya no estés alegre, que ya no estés feliz, que ya no estés contento. Lo que quiere hacer es que echarte a perder la fiesta. Y tú te sientas desanimado, agüitado, ¿verdad? Hablaba con unos hermanos que hicieron un viaje en familia y que pasó una situación que alguien de las personas se cayó, tuvo un accidente. Ellos decían, a todos nos agüitó el viaje, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? Se cayó, se lastimó un hueso, el doctor, todas esas cosas.
Y eso es lo que el diablo quiere hacer en nuestra vida, arruinarnos la fiesta en el sentido del gozo, de la felicidad, de lo que Dios tiene para nosotros, ponerte a preocuparte, a tronarte los dedos, a estar pensando, en vez de estar pensando en Dios y agradecerle a Dios, estar pensando en lo que te hace falta y lo que no tienes. Por eso es necesario que te goces en el Señor. ¿Cuántos gozosos hay aquí en el Señor? Hermanos, la puerta de los caballos nos recuerda que un día en los cielos veremos el jinete con el caballo blanco. Sí. Dice Apocalipsis 19, 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Siguiente puerta, puerta del oriente. La puerta del oriente nos recuerda lo que acabamos de leer, la venida del Señor Jesucristo. Esta puerta nos mantiene atentos ante la venida eminente del Señor Jesucristo. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Dice: y saldréis y saltaréis con becerros de la manada. Hermanos, primera de Juan 3:3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué quiere decir esto? La puerta del oriente nos recuerda la venida del Señor Jesucristo, pero también nos recuerda a estar preparados. ¿Estaremos preparados para el encuentro con nuestro Dios? Por la fe sí, por las obras no lo sé, pero la fe sin obras, ¿verdad? No, también hay que apoyarlo con las obras. Somos salvos por fe, Él tiene un lugar preparado para nosotros, hemos sido salvados, rescatados, limpiados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Siguiente, bueno, es que tengo dos estudios aquí. Hay otra puerta, ¿verdad?, que se llama la puerta de Efraín, que está en Nehemías 8:16. Efraín nos habla, aquí dice este estudio, que nos habla acerca de la bendición de la doble unción en nuestra vida. Pero creo, hermanos, que cuando entendemos el nombre Efraín, Efraín significa ¿qué? Diga conmigo, fructífero, ¿sí? Dar frutos, ¿sí? Efraín, aunque tal vez creemos que es un nombre muy común para México, pero no, es hebreo, ¿verdad? Sí, y Efraín viene desde la raíz de José. José tuvo dos hijos, uno se llamó Efraín y el otro Manasés. Manasés, Dios me ha hecho olvidar, o más bien Dios me ha hecho perdonar. ¿Qué perdonó José? Todas las maldades que le hicieron sus hermanos. Pero lo segundo que dice José a través de sus hijos dice: a este le voy a poner Efraín, porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Hermanos, creo que la puerta de Efraín también nos debe de recordar que tenemos que dar frutos, ¿verdad? La siguiente puerta, que no está en Nehemías 3, es Nehemías 12:39, y es la puerta de la cárcel. Y creo, hermanos, que la puerta de la cárcel nos habla acerca de el precio por seguir a Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El evangelio no está preso. Yo estoy preso por el evangelio, pero el evangelio no está preso. Si bien, hermanos, el evangelio en la puerta de la cárcel, dice aquí el estudio, nos habla del costo de la unción, la ética de la obediencia, el ser esclavo por amor del Señor. Hermanos, desde el hecho que usted sea creyente o tenga la seguridad y la confianza de creerse un cristiano, la gente lo va a ver mal. Algunos hasta ni nos van a invitar a la fiesta.
El problema no es que no te inviten, el problema es que tú te sientas mal porque no te invitaron. Ay, es que no me invitaron. ¿Y a qué ibas a ir? No, pues aunque sea servírselas. ¿Cómo está eso? No, hermanos. La puerta de la cárcel nos recuerda que es necesario en algún momento padecer por Cristo. No literalmente la cárcel, pero en ocasiones tal vez comentarios, expresiones, falta de invitaciones, disgustos, no sé, ¿verdad? Pero si padecemos con Cristo, reinaremos con Cristo. Por último, la última puerta, Nehemías 3:31. No, me faltó una puerta, perdón, la puerta del oriente. La puerta del oriente es Nehemías 3:29. Dice, después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta del oriente. Lo que decíamos, la puerta del oriente nos recuerda la venida del Señor Jesucristo. Ahora sí, la puerta de la cárcel, 31. Después de él restauró Malaquías, hijo de Platero, hasta la casa de la servidumbre del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. La puerta del juicio, hermanos. Esta puerta nos habla particularmente de nuestra responsabilidad ante el Señor. La palabra de Dios nos dice que todos compadeceremos ante ¿qué? Ante el tribunal de Cristo. Y algunos recibirán, ¿qué recibirán? No va a decir, ay, Señor, pasé de panzazo, dicen acá. Pasé con 6. Siempre tuve la oportunidad de hacer el bien, pero lo hice a medias. Ay, cuando tuve la oportunidad de regresarle algo a alguien que se le perdió, me lo quedé, Señor. Pero tú me perdonas, ¿verdad? Que dice que recibiremos galardones y coronas. Ojo, ya no será un juicio de destrucción, sino para aquellos que creen, recibiremos un ¿qué? Un juicio, hablando de esto, ¿para qué? Para recibir galardones y coronas. Hermanos, por eso es importante que nos preparemos para compadecer ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de todo. ¿Sí? Dice Eclesiastés que a los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes pueden decir lo que sea, pero Dios al final de cuentas los juzgará. ¿Sí? A los adultos podemos vivir nuestra vida como querramos. Si me ayudan, por favor, el grupo, vamos a terminar ya. Podemos vivir nuestra vida como querramos, ¿sí? Pero sepamos que al final de cuentas todos tenemos un encuentro con nuestro Dios. Ahora, yo le decía, como iglesia tenemos que hacer mejoras, claro. Como matrimonio tenemos que hacer mejoras, claro. Como creyentes tenemos que mejorar, claro, ¿verdad? Sí. Recuerdo que mi esposa en algún momento, ayer o antier, leyó una frase que le llamó mucho la atención, ¿verdad? Diciendo, bueno, la voy a parafrasear, decía que la pereza acarreaba la pobreza. Y bueno, hay proverbios que hablan de esto, claro, ¿sí? La diligencia, ¿verdad? Hermanos, si deseamos continuar de la misma manera, no vamos a tener nada mejor. Alguien dijo por ahí, que no estás conforme con los resultados que tienes, deja de hacer lo mismo que haces. ¿Quieres mejores resultados? Haz cosas diferentes. Obviamente, esto no es una revelación, no, es algo práctico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Queremos tener cosas mejores? Hoy es la oportunidad de empezar a hacer cosas nuevas, ¿sí? Un creyente, ¿verdad? Como un deportista que no es disciplinado, nunca va a llegar a las Olimpiadas. ¿O sí creen que va a llegar? No sé si usted vio las Olimpiadas, que había una competencia de tiro, ¿verdad? Y que yo vi que un turco no se puso nada en los ojos,
y sacó medalla. Llegaban los chinos y se ponían un ojito por acá y se tapaban este ojo. Los mexicanos, la mexicana se tapaba el ojo y le hacía para acá y para acá. Y no creo que no ganaron nada, ¿sí? Pero llegó el turco, así bien bonachón, ¿verdad? Llegó. Obviamente yo creo que alguien talento con disciplina, ¿verdad? Una persona que no es talentosa o que no tiene la habilidad, pero que es disciplinada, puede alcanzar muchas cosas. Una persona que es talentosa pero no es disciplinada, se puede quedar a medias. Imagínate si están las dos. Llegó el turco, ¿verdad? Se paró, les disparó, no se tapó ningún ojo, nada, y ganó, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿qué hacen los deportistas para llegar a ese día cada 4 años? 4 años están, dale y dale y dale, ¿verdad? Sí. Creo, hermanos, que para que un creyente venza todas las cosas que se le presentan, no necesita prepararse cada 4 años, necesita prepararse diario. Sí. Diario leer tu palabra, la palabra de Dios, diario orar a Dios. Y si tú todos los días oras y lees un poco de la palabra, no te estoy diciendo que ores 3 horas y que leas 5 horas, no te estoy diciendo eso. Que tomemos un tiempo para leer la palabra, ¿sí? Tenemos lo que es la lectura, ¿sí? De todos los días. Si no sabes qué leer, puedes ver la página de la iglesia, ahí está la lectura, ¿sí? Ya el año se está yendo como agua, ¿verdad? Ya Jeremías, Lamentaciones ya van por allá, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es necesario, hermano. Yo quiero preguntarle en esta mañana, si alguien de aquí necesita que Dios haga algo en su vida, porque yo sí lo necesito. Yo sí necesito de Dios. Yo necesito que el Señor haga cambios en mi vida, haga reformas en mi vida, que Él esté en medio de toda mi construcción, que Él esté en medio de toda la obra de mi vida. Ponte de pie, por favor. Si tú estás aquí y ya conociste las 12 puertas y dirás, bueno, qué padre de 12 puertas, pero ¿qué hay con la puerta de mi corazón? ¿Qué hay con la puerta llamada Natán? ¿Cómo se encontrará? ¿Quemada por el fuego? ¿Maltratada, grafiteada, destruida, caída, arruinada, rota? El Señor quiere restaurar tu vida. Y en algunos yo creo fielmente que el Señor ya lo está haciendo. Pero también siento en el Espíritu que también hay algunos que han dejado la puerta a medias, los muros a medias, porque te empezaste a ocupar de otra cosa. Pero hoy es el momento en el Señor que empieces a preocuparte por ti, que empieces a preocuparte por tu puerta, que empieces a preocuparte por lo que dejas y no entrar a tu corazón. Que te empieces a preocupar por lo que en algún momento ha estado dentro de ti y no has llevado a la puerta del muladar. Hoy, en el nombre de Jesús, hemos venido aquí a ser libres. Hemos venido aquí a ser tocados por Dios. Gracias, Jesús. Iglesia, si tú necesitas que el Señor haga algo nuevo en tu vida, que el Señor restaure tu puerta, sal de tu lugar y ve aquí enfrente. Queremos orar por ti.